las cosas que están ocurriendo hoy en el mundo son fortuitas, casuales. No. Existe el principio de causa y efecto. Bíblicamente nos habla de lo que se siembra, se cosecha. Pues lo que hoy estamos viviendo en la sociedad, lo que estamos viviendo hoy por hoy en el mundo, es la cosecha de lo que se hizo ayer. Nosotros los humanos podemos conocer el pasado. Nosotros podemos saber el presente, pero nosotros los seres humanos no conocemos el futuro. Es importante que nosotros estemos prestando atención a el entender los tiempos. Hay algo que a veces nosotros hacemos, es vivimos una vida casi a como se nos presenta en el día a día, pero no tomamos en cuenta la necesidad de ver cómo fue, por qué está pasando hoy lo que pasa y sobre todo, qué será del futuro. ¿Hay alguna conexión entre lo que hoy estamos viviendo y lo que pasó en el pasado? Y aquí viene el gran reto, entender el futuro. Hola, saludos para todos quienes estamos deseosos de caminar las próximas semanas, episodio a episodio, con este podcast, Diseñando el Futuro. Yo soy Carlos Paredes, este es el podcast Diseñando el Futuro y quiero que nos tomemos el tiempo para, desde las Escrituras, entender lo que demanda Dios a cada uno de sus hijos. Así que hoy hablaremos de entendiendo los tiempos. Entendiendo los tiempos. Pues cuando hablamos de tiempos, hablamos de pasado, presente y futuro. Eso es hablar de los tiempos, porque los tiempos es el hoy, el ayer y el mañana. ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el presente? ¿Qué es el futuro? ¿Y cuál es la dinámica que encontramos nosotros hoy en nuestra sociedad? Hay preguntas que nos tenemos que hacer. Las cosas que están ocurriendo hoy en el mundo, ¿son fortuitas, casuales? No. Existe el principio de causa y efecto. Bíblicamente nos habla de lo que se siembra, se cosecha. Pues lo que hoy estamos viviendo en la sociedad, lo que estamos viviendo hoy por hoy en el mundo, es la cosecha de lo que se hizo ayer, o sea, en el tiempo pasado. Y eso puede ser un año, 5, 10, 20, 30, 40 años. Por eso es tan importante entender lo que Jesús les demandó a sus discípulos. Y tenemos episodio a episodio la oportunidad de entender qué está pasando en el mundo y por qué nosotros tenemos que hablar del futuro. Y a eso le llamamos diseñando el futuro. La soberanía y la eternidad de Dios. Primero tenemos que entender y tener una convicción firme que nuestro Dios es soberano, que Dios es eterno, que no hay absolutamente nada ni nadie que pueda cambiar esa realidad, porque Dios es el principio y es el fin, Dios es el creador. Y Él está por encima del tiempo pasado, presente y futuro. Entonces, hay un texto en Proverbios, en Eclesiastés, que dice, yo sé que todo lo que Dios hace es eterno. Todo lo que Dios hace es eterno. Y que nada se puede añadir y que nada se le puede quitar. Dios lo hace para que la gente entienda, para que la gente le respete. ¡Qué impresionante! Todo lo que es, ya fue, y lo que será, ya fue antes. Y Dios pedirá cuentas de lo pasado. Este pasaje de Eclesiastés nos invita a pensar acerca de la eternidad de Dios y que por lo tanto Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Nosotros los humanos podemos conocer el pasado, nosotros podemos saber el presente, pero nosotros los seres humanos no conocemos el futuro, porque
El pasado es aquello que ya aconteció, aquello que ya pasó, y tenemos acceso por medio del estudio de todo aquello que ha sido registrado año tras año, década tras década, siglo tras siglo, a través de los cronistas. Pero la Biblia dice que todo está conectado y que todo está bajo la soberanía de Dios. No solamente tenemos que entender el desafío que Dios nos da, sino que la Biblia dice que Dios nos va a demandar, nos va a pedir que rindamos cuentas de los tiempos. Dice, todo lo que es ya fue, y lo que será ya fue antes. Y Dios pedirá cuentas de lo pasado, de lo acontecido. Así que es necesario que nosotros podamos entender los tiempos. Y vamos a tener este podcast para hablar de diseñando el futuro. Tremendo reto. Pero empecemos por donde debemos empezar. Entender el pasado. ¿Qué es el pasado? Bueno, es aquello que ya pasó, aquello que se realizó. Son hechos, el conjunto de eventos, acontecimientos que ya pasaron, que ya se llevaron a cabo en algún lugar, en alguna circunstancia, involucrando personajes y actividades. Eso ya aconteció. Qué importante entender el pasado. ¿Qué es lo que hoy estamos recibiendo? ¿Qué es lo que recibimos nosotros? Nosotros lo que estamos recibiendo ¿es tal como sucedió o está arreglado, interpretado, acomodado por el cronista? ¿Qué es real? ¿Es realmente real lo que hemos leído, nuestro acercamiento al pasado por medio de las crónicas, por medio de los libros de historia? ¿O ahí hay una añadidura, una interpretación del cronista? ¿Qué tal si hay alteraciones y la narrativa de la historia pasada es diferente a la realidad de los hechos que acontecieron? Hoy, que vivimos en el mundo de las comunicaciones y con el acceso con ciencia y tecnología a muchos recursos que quizás estaban en un idioma y por el tema del idioma no se tenía acceso. Hoy con la tecnología, hoy con la inteligencia artificial y todas estas cosas, nosotros nos encontramos de que no todo lo que nos han dicho fue tal, que no todo como fue registrado en las crónicas es lo que realmente sucedió. La pregunta es, si se añadió, si se quitó, si se interpretó y se preparó una narrativa para entregarle a la sociedad y a las generaciones futuras, la pregunta es, ¿con qué intención? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la motivación de crear esa distorsión de los hechos? Porque nada sucede por casualidad. Así que podemos mirar una serie de ejemplos que están dándose hoy por hoy en nuestra sociedad. El presente, ¿qué es el presente? Bueno, el presente es lo que está sucediendo hoy, lo que está aconteciendo hoy. Y por supuesto es el efecto de la causa que es el pasado, porque nada sucede por casualidad. Así que hoy hay diferentes acontecimientos y que se están llevando algunos de manera paralela en todos los países. Que de pronto decimos, wow, pensamos que esto sucedía solamente, bueno, en tu país, no sé si estás en México, en Argentina, en Perú, en el Ecuador, Bolivia, o Estados Unidos, o algún país europeo, o asiático, o africano. De pronto nos encontramos con realidades que suceden casi en paralelo, como si alguien lo hubiera programado. Es importante entender el presente de aquello que nosotros estamos hablando. Por eso, siempre es importante saber qué fuentes estamos nosotros consultando. ¿Qué medios son aquellos que están comunicando y entregándonos la información de los hechos, de los sucesos, de los acontecimientos? Para poder hacer un cruce de información, para tratar de verificar, número uno,
con las fuentes de donde tú recibiste esa información del pasado y contrarrestar, ¿verdad? Hay muchos temas que hoy por hoy son cuestionados. Hay mucha gente utilizando las redes sociales para abordar distintos temas, no lo que fue un día el calentamiento global, cambio climático, lo que es el tema de virus, lo que es el tema de la salud, cómo pasamos del mundo del tratamiento de la salud con el tratamiento de la medicina natural a la medicina química, cómo es que la educación ha ido evolucionando y podemos ver una currícula tan diferente del siglo pasado, de los años 50 del siglo XX, de los años 70, 80, del año 2000 y del siglo XXI, cómo han cambiado las currículas en el mundo de la educación. ¿Quién lo cambió? Esa currícula. ¿Y con qué propósito? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuál es el producto que quieren generar? ¿Cuál es el resultado? Entonces, es importante que nosotros estemos prestando atención a el entender los tiempos. Hay algo que a veces nosotros hacemos, es vivimos una vida casi a como se nos presenta en el día a día, pero no tomamos en cuenta la necesidad de ver cómo fue, por qué está pasando hoy lo que pasa y sobre todo, qué será del futuro. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna conexión entre lo que hoy estamos viviendo y lo que pasó en el pasado? Entonces, qué importante entender los tiempos. Y aquí viene el gran reto, entender el futuro. El futuro es aquello que está por suceder. El futuro no existe. Todavía el futuro no es un hecho, no es un evento, no es un acontecimiento. No, lo del 2030, lo del 2035, lo del 2040 todavía no existe. Es algo que sucederá en tiempo futuro. Y que, por supuesto, involucra espacio, tiempo, eventos. ¿No es cierto? Escenarios posibles. Cuando se habla del futuro, se hablan de escenarios posibles. Por eso que personajes que dijeron, a ver, hay que prepararnos para un escenario posible de un virus que va a venir y va a correr sobre toda la Tierra. Entonces, ¿cuál es la base científica? ¿Cuál es el fundamento, la ideología, la ciencia, el pensamiento sobre el cual se basan para decir que en 5 años, que en 10 años sucederá un determinado evento? No, simplemente están hablando del futuro, de escenarios posibles. El futuro todavía no es un evento que haya sucedido, sucederá. El futuro, hemos dicho, entonces no existe. Existen las ideas, existen los pensamientos. Tanto así que dice, siembra un pensamiento y cosecharás un destino. Entonces, se puede introducir en la mente ideas para que más adelante acontezcan. Y esto es importante que nosotros podamos entender. Por eso la Biblia nos dice que seamos sabios y entendidos en los tiempos. ¿Por qué? Porque el futuro, en un escenario posible, se siembra con un pensamiento. Se trabaja desde una idea, de un escenario posible que está ya en el tiempo futuro. Entonces, ¿qué es el futuro? ¿Y qué clase de sociedad queremos nosotros tener en el futuro? ¿Qué clase de individuos queremos ver de aquí a 10, 15, 20, 30 años? ¿Cuál es la sociedad que queremos ver de aquí a 20, 30 años? Por allí hay pensamientos que nos tienen que hacer reaccionar. Pensamientos en donde se quiere limitar la movilidad del ser humano. Se hablan de ciudades de 15 minutos. ¿Por qué? Limitar. Entonces, para eso se requiere dar una razón. Dice, es que ya no necesitamos que utilices tu vehículo para no contaminar el ambiente, para evitar el calentamiento global. Oh, qué interesante. Pero
Nadie puede venir del futuro a decirnos lo que está sucediendo. Pero sí, hoy se puede sembrar un pensamiento para crear ese futuro. Por eso, Jesús le demanda a sus discípulos en Lucas capítulo 12 que deben entender los tiempos. Dice el texto, y dijo, cuando veis una nube que se levanta por el oeste, inmediatamente decís, va a llover. Y así sucederá. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dices, va a hacer calor. Y así es. Qué interesante. Recuerdo haber estado en Chile. Y estuve en el sur de Chile, al sur de Santiago. Y de pronto hubo lo que llaman viento norte. Dijeron, hay que prepararnos porque va a ser frío. Qué interesante. Pero luego Jesús dice, hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo es posible que no entendáis o no puedan interpretar el tiempo presente? Jesús está demandando hoy por hoy a una iglesia que se cuenta por millones. Hay países donde se dice que la iglesia son 15, 18, 20% en América Latina. En Centroamérica, 40, 60%. La pregunta es, ¿qué tan entendidos de los tiempos son? Es el liderazgo, que a veces hace eventos multitudinarios, que llenan grandes auditorios. La pregunta es, ¿están entendiendo los tiempos? ¿Y por qué Jesús nos demanda que entendamos los tiempos? Porque es sencillo, principio de causa y efecto. Lo que hoy sembramos, cosechamos mañana. La sociedad de hoy es el resultado de lo que se sembró hace 10, 20, 30, 40 años atrás. Si la iglesia no se involucra, si la iglesia no toma responsabilidad por un futuro diferente, entonces no nos quejemos. Hoy la iglesia se está quejando. Hoy la iglesia está sufriendo en lugares persecución. Hoy la iglesia en lugares con muchas limitaciones para poder desarrollar sus planes, sus proyectos y ejecutar aquello que ellos tienen para llevar a cabo. Hay una serie de restricciones. La pregunta es ¿por qué? Algunos simplemente dicen, es que hemos entrado a la persecución. Y otros dicen, sí, es el tiempo final. No, es el resultado de aquello que se ha estado ocupando la iglesia. Landacom dice que el siglo XX, la iglesia se ocupó básicamente en individuos, pero se olvidó de las áreas de influencia en la sociedad, de los sistemas que son sistemas de poder en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Por ejemplo, el gobierno es un sistema de poder. La educación es un sistema de poder que tiene instituciones, como la institución de la escuela básica elemental o de la escuela primaria, es una institución, de la escuela secundaria, la educación básica regular. La educación, que es un sistema de poder, tiene instituciones. La universidad es una institución. La pregunta es, ¿qué están sembrando en estas instituciones pensando en el futuro? Y si la iglesia no está tomando participación, entonces la iglesia no se está involucrando en crear lo que Dios nos pide, que es el bienestar de nuestras naciones. Por eso necesitamos nosotros reaccionar. Es duro. Jesús calificó a la gente de su tiempo, a los líderes de su tiempo, de hipócritas. Les dijo eso. ¿Y por qué les dijo hipócritas? Porque es para ellos, para ese pueblo, para esa nación. Ese era un pueblo que tenía la Torá, la ley. Es un pueblo que tenía las escrituras, más allá de la Torá, el mensaje que llegó por los profetas. La sabiduría a través de los libros de sabiduría. Y sobre eso, evidencias, los antecedentes históricos de acontecimientos. Por ejemplo, a Abraham se le dijo que su descendencia sería esclava en una nación extraña y extranjera por más de 400 años. Y así sucedió. Pero que después de eso los iba a liberar y llevar a su tierra prometida, a su heredad.
y los levantaría como una nación cabeza para bendecir a todas las naciones. Y eso sucedió, pero se le dijo a Abraham. Y esto pasó 430 años más tarde, que Dios levanta a Moisés y acontece ese gran movimiento de la liberación para la posterior conquista de la tierra prometida. Entonces Jesús les dice, hipócritas, porque están rehusando aceptar y actuar conforme a las Escrituras. Están siguiendo sus propios planes, sus propios proyectos, intereses personales. Se están haciendo de lado, porque dice la Escritura, en la Torá, aquí está el camino que va a traer bendición para la nación, pero el camino que va a traer desastre para la nación. Y hoy en día estamos viendo naciones bajo un desastre, bajo pobreza, bajo violencia, bajo miseria, bajo maltrato, naciones que están viviendo en un dolor profundo, en una tristeza profunda. Simplemente tenemos que decir que es la maldad que ha aumentado. No. ¿Qué le dijo al pueblo? Ustedes no están haciendo un discernimiento de este presente. El presente, bajo el Imperio Romano, antes bajo los griegos y las distintas vertientes que tuvieron los griegos, que les impusieron todo lo que les impusieron, y vivían prácticamente como vasallos en una condición casi de esclavitud. Hoy en día hay oscuridad en las naciones. Las tinieblas están cubriendo las naciones. ¿Pero por qué? Porque no se han levantado los hijos y las hijas de Dios para resplandecer. Y eso no significa que tenemos que simplemente hacer de nuestros locales, nuestros edificios, los templos más grandes para tener más gente, sino que hay una acción que determina cambios que afectan a toda una cultura, que impactan a la sociedad y afectan a la cultura. Y hoy estamos nosotros viendo que ese es el escenario donde Dios espera que tú te levantes. Por eso, en este podcast estaremos hablando semana a semana cómo podemos involucrarnos con los sistemas de poder. ¿En qué institución, a qué institución pertenezco, hago parte o estoy ya allí involucrado? Quizás usted es un educador de la escuela secundaria. Pues usted tiene un llamado para que usted pueda participar en el diseño del futuro. Tal vez no lo sabe. O está en el mundo de las leyes. Y usted está siguiendo lo que otros dicen. Pero usted no está trabajando para que se hagan las leyes que mañana y más tarde desarrollen hombres y mujeres de bien. Que levante una nueva sociedad. ¿No? Todos hablan de justicia. Pero la justicia es el efecto de la verdad. Hay tantas leyes que no son buenas porque están de espaldas a la verdad en nuestra cultura. Es importante entender los tiempos, entendiendo los tiempos. Nosotros podemos ir en la dirección de alguien que nos habla mucho de los tiempos. Dice, y cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¡Wow! Pablo dice, en Efesios, en Colosenses, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, conforme a su voluntad, a lo que Él ha diseñado, a lo que Él ha planificado, entonces se lleva a cabo lo que Dios ha planificado. La pregunta es, ¿qué planes tiene Dios hoy por hoy para la humanidad? ¿Qué es lo que Dios quiere para esta tierra? Como les digo, Landakov habló de el siglo XX, el siglo de trabajos en individuos, la gran evangelización, pero no ha habido un trabajo hacia los sistemas. Y esto es algo que vamos a hablar durante este podcast con invitados especialistas de los distintos sistemas que nos hablarán cómo operar en el sistema de gobierno, cómo operar en el sistema del arte. Hoy, cuando el arte de 5 producciones, 4 manifiestan erotismo, sangre, espiritismo, ocultismo. Entonces, tenemos que enclaustrarnos
meternos dentro de un claustro y simplemente sacar ese cliché, somos un remanente que sobrevive hasta que nos venga a rescatar? ¿O tenemos que volver el rostro a la pared para empezar a decir cuál es el futuro que quiero para mi ciudad, para mi comunidad, para mi nación? ¿Por qué? Porque Dios está interesado en las naciones. Dios tiene planes para las naciones. Al Hijo que se encarna le dice en el Salmo 2, pídeme y te daré las naciones como heredad y la tierra como posesión tuya, los confines de la tierra como posesión tuya. Hay planes para las naciones. Y cuando se le demanda a Israel, que ahora es la iglesia, el pueblo de Dios, se le demanda que no sea escaso, sino que se extienda a la derecha y a la izquierda. ¿Para qué? Para poder avanzar. Y dice, tu descendencia poseerá las naciones. Así que es tiempo de volver el rostro a la pared. Vamos a meditar. Vamos a tener el tiempo para decir qué semilla queremos colocar en la educación. ¿Qué semilla debemos colocar en el gobierno? ¿Cuáles son las semillas que necesitamos en los medios de comunicación, en el arte, en el mundo de la economía? ¿Para qué? Para que realmente se haga posible lo que Dios ha planeado. Es interpretar los tiempos. Jesús dice cumplimiento de las promesas. Por ejemplo, Jesús fue el Mesías profetizado. Él es el Mesías. La gente no lo aceptó, lo rechazó y por eso lo crucificaron. Porque no entendían los tiempos. Hay que ser entendidos en los tiempos. La esperanza que había para Israel, para la nación, la esperanza mesiánica, aquel que vendría. Y vino Jesús, pero lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Hoy por hoy, la iglesia, que se cuenta por miles y por millones sobre toda la tierra, tiene que venir al Proverbio 6, del 6 al 8. Proverbios 6, del 6 al 8, para entender lo que el sabio Salomón dice. Ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. No tiene comandante, ni supervisor, ni gobernante. Sin embargo, almacena sus provisiones en el verano y recoge su alimento en el momento de la cosecha. Esta palabra de Salomón es la palabra que tenemos nosotros como exhortación hoy día. El futuro no existe. Hay que crearlo. Son escenarios posibles. ¿Cómo llegamos allá? Hay que tener metas dentro de objetivos claros. Porque si nosotros no participamos diseñando el futuro, alguien más lo va a hacer. Y hay quienes ya los han convocado a las naciones para firmar el pacto del futuro. Porque han diseñado un futuro. La pregunta es, ¿bajo qué ideología? ¿Bajo qué pensamiento? ¿Cuál es el producto que buscan en ese futuro que están llamando a firmar y a comprometerse? Gracias a Dios por este espacio, por este tiempo. No se olviden que estamos aquí nosotros con el único deseo y con el único anhelo de expandir nuestra perspectiva. Y lo que expande nuestra perspectiva es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esta palabra no solamente es una palabra para la salvación de los perdidos. Esta es una palabra que nos invita a la vida abundante en Cristo Jesús. Una vida abundante. Y esa vida abundante empieza aquí, en esta tierra, para luego tener la convicción de esa vida eterna. Pues que Dios los bendiga. Yo soy Carlos Paredes y este es su podcast Diseñando el Futuro. Que Dios los bendiga. Hasta nuestro próximo episodio.